Wigmar Vargas, qué gusto de estar contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Aquí ya, buenas noches, buenas tardes allá. Gracias por la invitación y a la orden, un placer estar en tu programa. A ver, cuéntanos, ¿qué añadirías al recuento que acabo de dar? Bueno, es una cronología de hechos que sin duda han tenido 2 años a la política boliviana muy convulsionada. Yo creo que hay que hacer dos precisiones muy importantes, ¿no? Cuando la expresidenta Áñez asume, todas las autoridades que según la Constitución deberían haber asumido la sucesión constitucional que se llama, no se podía lograr eso porque las autoridades habían renunciado y lo que correspondía era que las cámaras de diputados y senadores vuelvan a elegir una directiva para que haya esa sucesión constitucional. No se produjo ese detalle, que no es menor, y Yanine Áñez prácticamente se autoproclamó presidenta en el Congreso Nacional. Ese es un elemento que es muy importante y estos días ha estado muy presente en el debate público nuestro debido a un informe que emitió la Iglesia Católica sobre el proceso de transición de ese entonces. Y un segundo dato que es bastante interesante también que añadir a este tema es que el movimiento al socialismo lo que hizo, no reconociendo plenamente los resultados del referéndum del 2016, generó todo un desgaste a toda la buena imagen y a la popularidad que tenía. Entonces, sufrió más o menos un cuestionamiento moral a la conducción del país que determinó en toda una construcción de una oposición muy fuerte, muy radical al movimiento al socialismo. Pero esa oposición radical al movimiento al socialismo, y a Evo Morales en particular, termina siendo 1/3 si quieres, de la población votante en Bolivia, y ese tercio se repitió de alguna manera en la elección que hubo el año pasado en octubre, donde finalmente Luis Arce ganó con el 55% de las elecciones. Claro. Y entonces ahora nos encontramos en un país polarizado, donde hay dos narrativas que compiten, ¿no? La del fraude y la del golpe, ¿no? Lo del fraude, digamos, es algo que digamos, no va a tener mayores consecuencias en el sentido que, salvo para la narrativa política, ¿no? En cambio, lo del golpe sí, porque hay procesos judiciales de por medio. De hecho, en las denuncias del fraude, todas fueron siendo rechazadas y son procesos que están extinguiéndose, ¿no? Claro que en la política queda muy presente eso y lo del golpe sí de alguna manera tiene estos días, estas semanas, mucho más fuerza y mucha más acción judicial. Ahora, ¿cómo yo describiría el momento de la política nacional? Tienes 1/3 de extrema que cree que hubo golpe de Estado, lo cree de verdad, defiende, tiene argumentos para decir que hubo un golpe de Estado. Tienes otro tercio de la población que cree que hubo fraude, que no hubo golpe, que hubo sucesión, y tienes, digamos, el 40% de la población al medio que tiene otra agenda, que no es ni el golpe ni el fraude, la agenda de la recuperación económica, la agenda de generar oportunidades de trabajo y demás, que en el caso de la elección del año pasado decidió darle una nueva oportunidad al MAS, ¿no? Gran parte de ese 40% que está al medio, digamos, de estas dos polarizaciones, decidió darle una oportunidad al MAS. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En una pelea, sin duda, muy dura, muy fuerte de narrativas, un enfrentamiento político muy duro entre los simpatizantes del MAS y los opositores radicales al MAS. Pero yo creo que esta pelea que ambos tienen y ambos sostienen en la agenda pública no necesariamente genera rédito para ninguno, porque lo único que hace es fortalecer cada vez más y genera mayores argumentos para que cada sector radical crea que tiene razón.
Claro, efectivamente. Además hay que recordar al público que el MAS es el partido mayoritario desde hace mucho tiempo, ¿no? Más allá efectivamente de todas estas cosas que estamos comentando, sigue siendo el partido más fuerte y de lejos, porque además la oposición está dividida por lo demás, ¿no? Entonces es un partido que sigue siendo primordial en Bolivia y por algo sigue en el poder, y este resultado efectivamente de las elecciones del año pasado. Ahora, en cuanto a la narrativa de golpe, que sí tiene consecuencias, digamos, no solamente políticas, sino también jurídicas, ¿no? Hay dos cosas acá. Por un lado está la manera en que se fue Evo Morales, ¿no? Y después está la sucesión, la llamada sucesión. Son dos momentos. En la narrativa del golpe está de manera primordial, está esa declaración del jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, hay quienes dicen que ya Evo Morales en realidad que él mismo ha dicho aparentemente en un libro donde él ya había tomado la decisión de irse. Entonces de no haber sido por esa declaración del jefe de las Fuerzas Armadas, habría sido un caso clásico de un presidente que se va por la presión popular, como se ha dado en la propia Bolivia, se ha dado acá en el Perú, se ha dado en Ecuador. Ese elemento, ¿a ti qué te parece? ¿Tú crees que esa frase, por ahora no hablemos de la sucesión, solamente de ese momento en que Evo Morales se va, esa frase digamos, es suficiente para decir que ha habido golpe? Yo creo que técnicamente las Fuerzas Armadas, según nuestra Constitución, no deliberan, no hacen política, ¿no? Y el comandante general de las Fuerzas Armadas lo que hizo en ese momento fue llamar a una conferencia de prensa con el alto mando militar y sugirió al presidente que renuncie por la pacificación del país. Días antes, la Policía Nacional se había amotinado en varias ciudades del país, en las ciudades más importantes. Entonces, el presidente en ese momento había perdido control de la policía y el comandante general de las Fuerzas Armadas le estaba pidiendo que, por la pacificación del país, renuncie. Técnicamente esos dos hechos, especialmente el del comandante general, dan a entender que sí hay condiciones para decir que hubo golpe de Estado. De hecho, uno de los argumentos centrales del movimiento al socialismo es decir que hubo toda una conspiración, toda una articulación política que implicó a las Fuerzas Armadas y que generó este contexto para que el comandante general del ejército le diga al presidente: le sugerimos renunciar. Eso, digamos, no puede pasar, no debería pasar, y en ese momento hubo un debate no solo en Bolivia, en varios países de la región, en los que se discutía esto precisamente, ¿no? Es decir, ¿cuál es el rol del comandante de las Fuerzas Armadas? ¿Es sugerir al presidente que renuncie? ¿Es pedirle, aunque sea por la pacificación del país, es pedirle que dé un paso al costado o no? Digamos, ese elemento es central en la construcción de los que defienden la idea y la narrativa del golpe de Estado. Entonces, Evo Morales lo que hizo había perdido mucha legitimidad de sus días, muchísima. Él, antes de renunciar, había pedido nuevas elecciones, ir a segunda vuelta, una serie de elementos que fue declarando y anunciando, pero ninguno de ellos movía a la población y ninguno de ellos generaba, digamos, condiciones como para que se pacifique el país. ¿Cuál hubiese sido la salida? Seguramente una salida política que se tenía que haber construido, difícil en ese momento, con intervención de la Iglesia y otros actores seguramente, pero no se hizo eso, ¿no? Entonces, la presión social fue tanta que el amotinamiento de la policía y la declaración del comandante general, el general Calimán, sugiriéndole al presidente que renuncie, provocaron que Evo Morales mandara su carta de renuncia al Congreso y se fuera a México, ¿no? De acuerdo, aunque sí parece claro que él la había decidido renunciar antes de las declaraciones del general, ¿no? Ahora, lo que sí llama la atención es que aparentemente, según el relato del MAS, la narrativa del MAS, parece que están empaquetando todo este evento como golpe, incluida la movilización popular. Es decir, que aparentemente todo esto sería una conspiración, ¿no? Donde incluso el Carlos Mesa por ahora está citado como testigo, no ha querido declarar aparentemente, pero incluso algunos dicen que él también es el propio Evo Morales, por lo más me parece, dice que él es un golpista porque forma parte de las personas que protestaron. O sea,
en realidad la cosa es bastante compleja, ¿no? Pero aparentemente muy compleja, porque políticamente Francisco, se simplifica, ¿no? Sí, dime. Francisco, te pongo un dato. Uno de los líderes más importantes de esa movilización fue Luis Fernando Camacho, sí, hoy gobernador de Santa Cruz. En ese momento era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Los comités cívicos en Bolivia son instituciones que representan a la sociedad civil, ¿no? Que defienden los intereses de cada región. En ese momento Luis Fernando Camacho fue uno de los líderes, fue el líder en todo caso de toda la movilización. sí. Ahora, como vos decías, hay muchos elementos, hay muchos detalles que son muy importantes, ¿no? Así es. Días después de la renuncia de Evo Morales, sale un video que está difundido en redes sociales en el que Luis Fernando Camacho está rodeado de varias personas, aparentemente sus amigos, donde él cuenta, por ejemplo, que su papá era el encargado de negociar con la policía y con el ejército. Claro. Eso no es un detalle que todos estos elementos que van surgiendo, cada quien va agarrándolos y va acomodándolos a su narrativa, a su relato, para generar mayor argumentación, ya sea de golpe o de fraude, ¿no? Claro, efectivamente, y es por eso es que por decía, es muy claro, efectivamente, como tú dices, es muy complejo, porque efectivamente creo que no hay duda que Luis Fernando Camacho, por las cosas que uno ve, sí, yo sí lo podría catalogar de golpista, porque él sí tenía, me parece, un extremismo en su accionar, en su discurso, ¿no? Pero ahí se está envolviendo a otra gente que en realidad, pues, como el señor Mesa, ¿no? Que por lo menos hasta ahora, como digo, no está siendo acusado, sino llamado como testigo, a otra gente se la quiere meter, o sea, gente que legítimamente fue a protestar por lo que aparecía, pues, una cosa muy rara. O sea, se mezclan varias cosas y se arman, según la conveniencia política, paquetes simplificados, ¿no? Hace unos días, la Conferencia Episcopal Boliviana emitió un documento sobre los hechos de esos que sucedieron en noviembre de 2019, ¿no? Sí. En esos hechos se relata una reunión en la Universidad Católica de La Paz, donde hubo una reunión para tratar, participaron entre ellos, en realidad todos los líderes de la oposición y algunos miembros obispos de la Iglesia. En ese informe se relata que hubo reuniones donde se discutieron con quién iba a ser luego el presidente. Y la expresidenta Yanine Áñez, esos días también, declaró, en este caso en el que se la acusa, declaró que ella recibió el llamado del asesor de Carlos Mesa para preguntarle si estaría dispuesta a aceptar la presidencia. Ricardo Paz es el nombre del asesor de Carlos Mesa, que era además su jefe de campaña. Sí, lo conozco. Entonces, a raíz de esa declaración de Yanine Áñez, preguntarle si era cierto. Y ahora, estos días, ayer o anteayer, la Fiscalía citó no solamente ya a Carlos Mesa, sino citó a Ricardo Paz y a otros miembros que estuvieron en esa reunión para indagar, digamos, qué es lo que pasó. ¿Qué dijo concretamente Yanine Áñez? Me llamó el señor Ricardo Paz para ofrecerme la presidencia. Y yo, ella dice, no dudé por generar una salida política al país y para pacificar el país, y me trasladé a la Ciudad de La Paz. Entonces, ese hecho, por ejemplo, es agarrado como que Carlos Mesa, Ricardo Paz estuvieron involucrados en esa, para ellos, transición constitucional, y para los del movimiento al socialismo, concreción del golpe. Claro, bueno, y eso de paso, yo he tratado de ubicarlo a Ricardo Paz, al que conozco personalmente, y al señor Mesa, para que también invitarlos al programa, y no me han contestado. De repente no quieren hablar ni siquiera ante un periodista peruano, no solamente ante la Fiscalía Boliviana. Bueno, claro, sí, por eso ese ofrecimiento, imagino que fue cuando ya había caído Evo Morales, ¿o no? Cuando Evo Morales ya había renunciado, se produjo esta reunión en la Universidad Católica de La Paz. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que la Constitución nuestra manda es que cuando el presidente renuncia, el Congreso debe leer la carta de renuncia y aprobarla o rechazarla. Claro. Eso manda la Constitución. Y si la acepta la renuncia, lo que debe suceder es que se da una sucesión constitucional. Si no está el presidente de la Cámara,
Si renuncia el presidente, asume el vicepresidente. Si no, el presidente de la Cámara de Senadores. Y si no, el presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la prelación. Claro. Entonces, lo que sucedió es que renunció Evo Morales, renunció Álvaro García Linera, renunció la presidenta de la Cámara de Senadores. Entonces, el argumento de la oposición al MAS es que había un vacío de poder y no podía existir ese vacío. De acuerdo. Entonces, ante ese vacío de poder, lo que correspondía es que si no está la presidenta de senadores, si no está la primera vicepresidenta, debería asumir la segunda vicepresidenta, en este caso, Yanine Áñez. Así es. Pero el reglamento del Congreso dice que ante la renuncia del presidente y vicepresidente de ambas cámaras, lo que sucede es que las cámaras deben juntarse, sesionar y elegir una nueva directiva. Pero no había quórum. Eso no pasó. Claro, no, porque no había quórum. Creo que los del MAS no querían. No había quórum. Claro. No había quórum. Así es. No había quórum. No había quórum, entonces no sucedió eso. Y Yanine Áñez, en la Cámara de Senadores, dice, en el Congreso dice, bueno, asumo la presidencia. Claro. Y Calimán, el comandante general del ejército, hay una foto famosa que circuló por todas partes, es el que le pone la banda presidencial. Exactamente. Claro, todo eso forma parte, digamos, de lo que puede ser la película de un golpe, ¿no? Pero efectivamente hay estos detalles que en realidad permiten matizar bastante todo este relato. Bueno, entonces efectivamente hay dos momentos del golpe. Está la salida de Evo, que da lugar a discusiones, y está la sucesión, que da también lugar a discusiones. Exactamente. Bueno, y entonces, en todo caso, se instala el gobierno de Áñez y efectivamente, pues ella comete la barbaridad, creo yo, de anunciar que iba a ser candidata, lo cual era aberrante siendo ella la única función que tenía, como ha pasado con el presidente nuestro actual, era básicamente pues llevar a cabo la elección, ¿no? En ese momento no había pandemia en ese momento. Se anuncia candidata y después tiene que renunciar, y además esta figura del señor Murillo, ministro del Interior, que al final resultó ser un corrupto y resultó ser un abusivo. ¿Cuál es tu lectura en general de ese periodo de gobierno de Áñez? Yo creo que las connotaciones del gobierno de Áñez salpicaron a toda la oposición y eso se vio reflejado en la votación que tuvieron el año pasado, el 2020. Yanine Áñez asumió la presidencia. En ese momento el movimiento al socialismo tenía un gran desgaste, había perdido con amigos, con analistas, con académicos, colegas aquí, decimos, el MAS había tenido una derrota moral. Sí, porque realmente el no haber respetado la votación del 21 de febrero del referéndum del 2016 había hecho que la gente se moleste realmente con el movimiento al socialismo y con Evo Morales. Entonces, esa molestia se fue cargando de un montón de elementos que derivaron en un elemento que es central en la política nuestra, que es, había una sensación de que el MAS y Evo Morales abusaban del poder. ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que no quedaba la idea de dictadura en Bolivia, porque la gente de alguna manera sabe lo que es, los más grandes saben lo que es una dictadura, pero sí había la sensación de que era un gobierno que abusaba del poder. Entonces, ¿qué se le cuestionaba a Evo Morales? Gobierno abusivo, que no respeta a la gente, que no respeta la voluntad popular y corrupción. Esos tres elementos hacen que la gente le quite respaldo, le quite apoyo a Evo Morales. Entonces, cuando asume Yanine Áñez, de alguna manera hacen que la población también la mire a ella como una esperanza, como un gobierno que, como vos decías, tenía la misión de convocar elecciones, de garantizar la elección del próximo presidente, y listo, esa era su función. De hecho, en principio, se suponía que ella iba a estar 6 meses en el gobierno nada más, ¿no? O 3 meses, 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el gobierno de Yanine Áñez? Primer elemento, Yanine Áñez terminó siendo más en el gobierno. Yanine Áñez terminó siendo la presidenta puesta por toda la oposición al MAS. Si era toda la oposición al MAS, había puesto de alguna manera, unos más y otros menos, fichas en la constitución de ese gobierno. Entonces, ¿qué hizo Yanine Áñez? Yanine Áñez lo que hizo fue
decepcionar a la población porque incurrió en los mismos errores que le criticaban al MAS. Claro. Cuando empezó la pandemia, Bolivia, como todos los países, no tenía muchos laboratorios para analizar pruebas PCR, ¿no? Entonces, había uno en Santa Cruz y otro en La Paz. Las pruebas que se tomaban a las personas eran trasladadas por tierra, desde las regiones hasta La Paz y Santa Cruz, y tardaban 24 horas, 48 horas en contestar esas pruebas. Y un elemento, fíjate que los detalles son los que construyen las historias. Una senadora del departamento de Tarija, en el sur de Bolivia, se ve en un escándalo porque su hijo, esta senadora era amiga personal de la presidenta, su hijo publica en Instagram una historia en la que dice que está volando en avioneta con su mamá al cumpleaños de la hija de la presidenta. Sí, sí. Puede parecer menor, pero no era menor. Claro. Si las pruebas PCR van por tierra de la gente que podía tener COVID y este muchacho viaja en avioneta del Estado al cumpleaños de la hija de la presidenta, es abuso de poder. Claro. Sí. 2, 3 días después, o unos días después, una señorita que era Miss Beni, creo, de otro departamento del país, publica una historia en redes sociales subiéndose al avión del ministro de la presidencia del gobierno de Áñez, ¿no? Diciéndole que él la está trasladando a La Paz, cuando en Bolivia estaban suspendidos todos los viajes. Entonces, otro elemento chiquito, pero que nutría esa idea de que este era un gobierno abusivo también del Estado, de las cosas del Estado. Otro elemento central en la gestión de Áñez fue las represiones brutales que generaron más de 30 muertos en El Alto y en Cochabamba, ¿no? Sí. Hubieron muertos con disparos de armas de fuego del ejército. Y la cereza en la torta en el gobierno de Áñez fue un escándalo de corrupción con un sobreprecio terrible en la compra de respiradores en plena pandemia. Sí. Entonces, si le criticabas al movimiento al socialismo, corrupción, abuso de poder, no podías incurrir en los mismos errores. Claro. Entonces, el gobierno de Áñez terminó siendo igual de corrupto, igual de abusivo e igual que Evo Morales, porque una cosa que le decían a Evo Morales es que él usa el Estado, usa las cosas del Estado para hacer campaña. Entonces, el día que la señora se proclama candidata, es exactamente lo mismo que se le criticaba a Evo Morales. Claro. Por tanto, la oposición boliviana perdió la oportunidad de ser un gobierno distinto. Claro. Perdió la oportunidad de que a la gente los mire distinto. Vos sabes muy bien, Francisco, el concepto de umbral de comparación. La gente compara todo el tiempo. Entonces, al principio, Janine era distinta que Evo Morales. Este era un gobierno distinto que el MAS. Pero con el pasar de las semanas, de los meses, era lo mismo para la gente. Con pandemia de por medio, hacía que no haya ingresos económicos, el desempleo y todas las consecuencias que no solo Bolivia sufrió, sino toda la región y todo el mundo. Entonces, ante esta comparación, Luis Arce se presentó a la campaña diciendo: nosotros sabemos manejar la economía, nosotros podemos ofrecer estabilidad. Él no era Evo Morales. Entonces, la gente, porque es raro, en un año el pueblo boliviano saca el movimiento al socialismo en las calles, y un año después, exactamente un año después, le da el 55% de la votación en las urnas. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política del gobierno de Áñez? El no haber podido, y no solo de Áñez, sino de toda la oposición que la acompañó, es no haber podido administrar el Estado de manera distinta para que la gente mire que otros proyectos políticos pueden hacerlo mejor. De acuerdo. O sea, ese fue el contexto y el gobierno de Janine Áñez. Ahora, sí, pues es muy interesante lo que acabas de contar. A lo que iba ahora es, bueno, el tema está en que ahora están estos procesos, ¿no? Obviamente, la idea de la reconciliación, se pensaba que Luis Arce iba a empujar hacia la reconciliación, pues no ha sido así, en realidad, ¿no? Más bien parece que estuviera un poco
digamos, soplando sobre las brasas, si se quiere, de alguna manera. Hay estos procesos, hay algunos procesos que son inevitables, que son el tema, pues, efectivamente, las masacres que tú mencionaste, en Cochabamba en particular, en Sencata, ¿no? Y otras que han habido, que bueno, eso tiene que seguir su curso. La pregunta que yo me hago, ¿es posible que en lo que se refiere al tema estrictamente político, el de la sucesión, pueda caber algún gesto de magnanimidad, se me ha ido la palabra ahorita, digamos un gesto magnánimo, quiero decir, por parte del gobierno para digamos, no sé, algún tipo de ley de amnistía o lo que fuere, para cortar eso y efectivamente propiciar una reconciliación? ¿O es que, porque da la impresión de que esto fuera una, más que justicia, en algunos casos venganza, ¿no? ¿O eso es absolutamente, está fuera del cuadro? Yo creo que hay un elemento muy importante que considerar. Los sectores radicales del MAS, los sectores más radicales del movimiento al socialismo, necesitan que esta pelea, este discurso de golpe, no se pierda. Y son, yo creo, esos sectores los que impulsan, los que presionan para que su narrativa de golpe tenga, digamos, no solamente en términos discursivos consecuencias, sino también en términos legales. Si para mí, yo voy a decir una cosa que la creo de verdad, yo creo que el presidente Arce está más o menos en otra agenda, pero son senadores, diputados. De hecho, la denuncia que se le plantea a Yanine Áñez la presentó una diputada, ¿no? Lidia Patti se llama ella, y son diputados, senadores, dirigentes los que alimentan estas denuncias, que son los que necesitan tener esto vivo, necesitan tener esto vigente para justificar, digamos, su línea política. Claro. Entonces, yo no veo, lamentablemente no veo, digamos, que ninguno de los sectores radicales, ambos, renuncien a tratar de justificar y reivindicar eso que piensan, que hubo golpe por un lado y que hubo fraude por otro lado, ¿no? Sí, bueno, eso es preocupante, efectivamente, ese escenario. Pero sí. Yo decía al principio, Francisco, te decía al principio, pero eso va a terminar siendo una pelea al final con cada vez menos actores radicales, muy radicales, pero que no está necesariamente en el interés y en la agenda colectiva, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, anoche el presidente Arce anunció vacunación a partir de los 18 años, garantizó 8 millones de dosis de vacuna hasta agosto. Entonces, estos otros temas creo que de alguna manera hacen olas y van opacando de alguna manera esto. Seguramente sucederá algún hecho para que otra vez suba, pero yo creo que la población en general va perdiendo también interés en este debate, ¿no? Claro, lo que pasa es que no tiene una traducción política por ahora, porque entiendo que todavía no hay elecciones ni siquiera regionales, o sea, todavía va a faltar un tiempo antes de elecciones, ¿no? Entonces, eso... No, aquí no hay elecciones de medio término, las elecciones es en 2025, entonces es un desafío también sostener el tema tantos años, ¿no? De acuerdo. Ya para cerrar la entrevista, acabo de ver que justamente Luis Arce ha participado en esta reunión de la ALBA, ¿no? De esta alianza bolivariana. Y en Venezuela. En Venezuela, efectivamente, y por lo tanto está otra vez plegándose, ¿no? a digamos, a ese sector, y ha llamado mucho la atención que la declaración de esa declaración final respaldan al gobierno nicaragüense. Eso es un pésimo síntoma. O sea, es un pésimo mensaje por parte, no solamente de los que han, por supuesto, que son varios países ahí, pero sobre todo del presidente Arce, ¿no? Y el presidente Arce ha sido criticado en la oposición y no solo en la región, también por ese apoyo. Pero yo creo que él es radical en muchas cosas y ha demostrado en lo que va de su gobierno que es una persona que, digamos, ha decidido que estos espacios con Venezuela, con Nicaragua, los va a mantener y los va a sostener.
De acuerdo. O sea, es una política de Estado definida, digamos, ¿no? De acuerdo. Muy bien, en realidad tenemos mucho más para hablar, pero el tiempo se acabó, lamentablemente, Wigmar. Obviamente vamos a seguir conversando porque esto tiene para rato, así que te agradezco y pues nada, será hasta otra oportunidad. No, le agradezco yo, Francisco, y a la orden siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.